En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con el Catecismo de San Pío X, hoy en la fiesta de San Félix de Valois, que con San Juan de Mata fue fundador de la Orden de la Santísima Trinidad, fundada en el siglo de oro del catolicismo, el siglo XIII de la Edad Media. Ya saben que la Edad Media de oscurantismo no tuvo nada, fue la máxima luz con defectos, cuando hay ser humano hay defectos, pero la máxima creación hasta social, hasta los países, que logró hacer el catolicismo aquí en la tierra. Y en esa época, de los más grandes santos, San Francisco, etc., también ellos dos, San Félix de Valois, un fundador, y el otro fundador, San Juan de Mata. La fundaron en honor de la Santísima Trinidad para recuperar los esclavos y los cautivos que se llevaban los musulmanes con todos esos asaltos en las costas del Mediterráneo, con lo que se llamó la piratería de los musulmanes, para recuperar esas armas que las llevaban en general a África o al Oriente Medio para tenerlas de esclavos o esclavas. Fuera de ello, ahora sí seguimos con el catecismo. Las preguntas de hoy son muy interesantes porque es una de las tantas incógnitas de las personas que están en las falsas religiones. Las falsas religiones, estamos en la pregunta 170, explicando el credo. Las falsas religiones, en cuanto a falsas religiones, no pueden salvar, solamente salva la única verdadera religión. Por decir e inventar una palabra, la secta de los mormones, como secta mormónica o como se diga, no puede salvar, solamente salva la única religión verdadera. Pero alguien que está allí sin culpa, y ya veremos bajo qué condiciones, se puede llegar a salvar, no gracias a ser mormón, en todo caso, o cualquier secta de los mal llamados cristianos, sino a pesar de estar en esa secta, si es que no tiene culpa. ¿Y cómo se salva? A través de la Iglesia Católica, en forma invisible, no lo vamos a explicar. Solamente se puede salvar a través de la Santa Iglesia Católica. Por ello está el dogma, también en el siglo de oro, ¿sí? Casualmente el mismo siglo de oro de la Edad Media, de la cristiandad católica de Europa. Europa fue creada por la Iglesia Católica. El Concilio IV de Letrán, en esa época, definió el dogma, que siempre fue una verdad, pero que como dogma se expresa extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Entonces repito el concepto, ya lo vamos a leer en las preguntas. Las falsas religiones, en cuanto a falsas religiones, son todas menos el catolicismo. En cuanto a falsas religiones, imposible que salven, solamente salva la verdad, el catolicismo. Pero alguien que esté en esas religiones falsas se puede llegar a salvar, no gracias a la religión falsa, como dice la herejía de los modernistas, sino a pesar de estar allí, si es que no tiene culpa, etc. Ya lo vamos a enseñar. Son las preguntas 170, 171 y 172. La 170 dice: ¿puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? No. Respuesta del Catecismo. Fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, nadie puede salvarse. Nadie puede salvarse. La única que salva es el catolicismo. Nadie puede salvarse, como nadie pudo salvarse del diluvio fuera del arca de Noé, que era figura de la Iglesia. Bueno, utiliza una figura, pero el concepto esencial es que nadie puede salvarse fuera de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Concilio IV de Letrán, siglo XIII de la Edad Media, extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Qué dice la falsa Iglesia moderna? No, todas las religiones son buenas, da lo mismo cualquiera, todas, no hay una religión verdadera y las otras falsas, son todas buenas, todas llevan al cielo, en cualquiera de ellas usted se puede salvar. Falso, puro sentido común. Si hay una verdadera y las otras son falsas, solamente puede salvar la verdadera. Y claro que lo hay, se llama Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, si alguien se llegara a salvar estando en una falsa religión, sería a pesar de estar allí, con ciertas condiciones que vienen ahora, y no gracias a la falsa religión. Solamente salva el catolicismo. Escuchemos la siguiente pregunta. ¿Cómo pues se salvaron
Primero una de la antigüedad, el Antiguo Testamento, y la siguiente es la de actualidad. Primero vamos al Antiguo Testamento. ¿Cómo pues se salvaron los antiguos patriarcas y profetas y todos los otros justos del Antiguo Testamento? Todos los justos del Antiguo Testamento se salvaron en virtud de la fe. Siempre tiene que ser en virtud de la fe católica, la doctrina católica, en la fe que tenían en Cristo futuro. Todavía no había llegado. Tenían fe en el Mesías, en el Cristo que iba a llegar. Mediante la cual fe ya pertenecían espiritualmente a la Iglesia. Recuerden la división que está en el Catecismo de San Pío X, que es clásica: el cuerpo de la Iglesia, los que están bautizados con el rito de bautismo, etc. El alma de la Iglesia, lo que tiene de espiritual e invisible. Las personas del Antiguo Testamento todavía no existía el bautismo de Dios nuestro Señor. Se pertenecían espiritualmente a la Iglesia por tener la fe. Siempre el primer punto es la fe, guardar la doctrina, en especial todo lo que respecta a Dios nuestro Señor Jesucristo. Para los del Antiguo Testamento, el Mesías. Y por tener la fe en el Mesías o Cristo futuro, estaban ya espiritualmente en la Iglesia. Y por eso se podían salvar, y se salvaron y llegaron a la santidad algunos. Y la siguiente pregunta es la que compete al día de hoy, el siglo XXI y todos los siglos que vinieron después de Cristo. Y dice así: ¿podría salvarse, agreguemos nosotros, hoy en día, quien sin culpa se hallase fuera de la Iglesia? Respuesta: quien sin culpa, es decir, de buena fe, se hallase fuera de la Iglesia católica, apostólica y romana, y hubiese recibido el bautismo. Hay algunas falsas religiones que antiguamente pertenecían a la Iglesia, se convirtieron en falsas religiones, que mantuvieron el bautismo válido. Por ejemplo, los ortodoxos rusos, que es una religión con herejías, una religión falsa, pero tienen bautismo válido. Y las que no tienen bautismo, repito, los que sin culpa, es decir, de buena fe, se hallasen fuera de la Iglesia y hubiesen recibido el bautismo, o a lo menos tuviesen el deseo implícito de recibirlo, es decir, de tener todo lo necesario para llegar a la salvación. Eso es el bautismo de deseo, contra herejes que nos faltan en todos esos interminables sitios de internet que difunden que no existe el bautismo de deseo y no existe el bautismo de sangre, que daban los mártires cuando los mataban por querer ser de Cristo, por llamarse cristianos, y no habían recibido el bautismo. Entonces la Santa Iglesia Católica enseña: está el bautismo del rito, del bautismo, lo que hace el agua bautismal, acá cuando el sacerdote hace el rito. Está el bautismo de deseo, quien desea ser bautizado, al menos implícitamente, dice acá el catecismo, y tal vez muere antes, pero ese deseo, al menos implícito, le vale ante Dios. O, como pasaba sobre todo en los primeros siglos, que cogían a los cristianos, a veces eran adultos, que eran catecúmenos, se estaban formando para ser católicos, y los mataban antes de ser bautizados. Pues al ser matados por Cristo, les valía como bautismo de sangre. Hoy en día, un sitio en concreto de los que se buscan de los supuestos tradicionales, que de tradicional no tiene nada porque eso es una herejía, niegan el bautismo de deseo, aquí está en la pregunta, y niegan el bautismo de sangre. Entonces, mucho cuidado con las cosas que se ven en internet, y esos sitios no hay que verlos. Repito entonces, tener el bautismo, o al menos el deseo implícito de recibirlo, y buscase además sinceramente la verdad y cumpliese la voluntad de Dios lo mejor que pudiese. Los mandamientos, los 10 mandamientos son de ley natural. Dios de paso los enseña, así es más claro, pero es ley natural, es pura ley natural eso. Este tal, con esas condiciones que hemos nombrado, aunque separado del cuerpo, esta de la Iglesia, estaría unido al alma de la Iglesia, y por consiguiente en camino de salvación si mantiene su buena fe y su falta de culpabilidad. Entonces vamos a repetir, porque esto la gente a veces se angustia con buenos deseos, que uno desea que todos pudieran salvarse, aunque Dios nuestro Señor Jesucristo dice: todos están invitados a la salvación, pero lamentablemente no todos se van a salvar. Quiera, por empezar, que nosotros podamos salvarnos, ojalá que podamos cumplir con Dios y salvarnos. Pero las personas que están en la falsa religión, gracias a su falsa religión, nada. A pesar de estar allí, puede llegar a salvarse uno,
buena fe, es decir, que no se dan cuenta que eso es una falsa religión. 2, haber recibido el bautismo si es una falsa religión que mantuvo el bautismo válido. Ejemplo, los mal llamados ortodoxos rusos, si vale el bautismo de ellos. O las falsas religiones que no tienen bautismo, si esa persona al menos tiene el deseo implícito, el bautismo de deseo implícito, vale decir que yo quisiera cumplir con todo lo que es necesario para lograr salvación, eso vale ante Dios. Y además, buscar la verdad, todo ser humano está obligado por ley natural a buscar la verdad, y el deseo de cumplir la voluntad de Dios lo mejor que se pudiese. Y si uno hace un pecado mortal, estando en una falsa religión, por ejemplo un pecado de fornicación, para salvarse se tiene que arrepentir, no hay vuelta, eso necesariamente es así, nadie se puede salvar con un pecado mortal y si no está arrepentido. Ese tal no estaría en el cuerpo de la iglesia, para estar en el cuerpo tenemos que tener el bautismo, nosotros, pero estaría en el alma de la iglesia, no es invisible que también abarca la iglesia, el alma de la iglesia católica, y por consiguiente así se podría salvar. Terminamos con un último detalle que es para completar lo que estamos diciendo. San Pablo, en una de sus epístolas, ¿qué dice para lograr la salvación de estas personas que tal vez no estén en el cuerpo de la iglesia? Tienen que creer que Dios existe, la creación grita que Dios existe, que el Creador existe, y tienen que creer y saber que Dios castiga a los malos y premia a los buenos, que Dios es remunerador, eso está en las epístolas. Y Santo Tomás de Aquino agrega, el más grande sabio de la Iglesia Católica, que tiene que haber fe expresa o explícita en dos cosas más: en la encarnación de Dios nuestro Señor Jesucristo, que abarca la pasión y muerte en la cruz, para eso se encarnó, la redención, y la creencia o fe explícita en la Santísima Trinidad. Y una pregunta, padre, ¿y qué pasa si hay un salvaje en medio del África o en medio del Amazonas, pongamos en el siglo XVI, cuando recién se descubrió América, un niño salvaje en medio del Amazonas que nadie le enseña que Dios, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona se hizo hombre, murió en la cruz por la redención, y nadie le enseña o no sabe sobre la Santísima Trinidad? ¿Qué pasaría allí? Respuesta de Santo Tomás de Aquino: para ese salvaje Dios se encargaría en llevar a un misionero para poder tener a último momento, si es preciso, la fe explícita, o le revelaría internamente esas dos verdades, tal vez con un ángel. Fíjense que no han faltado personas que han sido cogidas por un ángel de Dios y transportadas en forma inmediata, instantánea, a otro lugar. Piensen en Felipe, en la época de los apóstoles, que enseñaba al ministro de la reina de Candaces y después fue transportado. Piensen en Jonás, que fue transportado a Nínive, si mi memoria no me está fallando. Entonces Dios, más de una vez, a través de sus ángeles, ha cogido a una persona y la ha transportado en forma instantánea al lugar y después la devuelve. De hecho, Martín de Porres, el beato Martín de Porres en Perú, tenía la posibilidad de bilocación, aunque la palabra es un poco imprecisa, y se aparecía en las mazmorras, él estando en América, de África, en los esclavos católicos que tenían, para alentarlos y ayudarlos. Entonces, Santo Tomás dice: hace salvaje, si hace falta, Dios le pone un misionero. Estaba en Europa y lo coge un ángel y lo mete en medio del Amazonas. Le enseña todo eso y lo devuelve sin ningún problema a Europa. Eso ha pasado. O le daría una revelación interior, o con un ángel. El ángel también puede predicar y enseñar. Hasta ahí, temas muy interesantes. Dejamos para la pequeña prédica de hoy. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María en Santísima. nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.